si el miedo crece, escucharé tu voz. Hoy quiero honrar palabra de fe y gracia. Palabra de fe. Nosotros cuando llegamos a Guadalajara, escucha, como nosotros ya traíamos principios de la palabra de Dios, entonces buscamos un lugar donde congregarnos. Y entonces yo me fui a trabajar y mi esposa, me acuerdo que vivíamos cerca del Cerro del Tesoro, y se fue a hacer ejercicio. Se encontró unas vecinas amigas, y las vecinas amigas la invitaron a un desayuno, si mal no recuerdo, los martes a las 10 de la mañana, y ahí conocimos a la que es ahora también nuestra pastora, la pastora Marcela. Y después me dice, Fabricio, encontré la congregación y ahí quiero que vayamos. Yo fui a esa congregación, y cuando conocí al pastor Israel Rubalcaba, pues hubo un choque, un cortocircuito, porque el cuate predicaba esto que vamos a hablar hoy, y yo iba un poquito religioso, tenía muy poquito, pero pues yo, como había estudiado mucho, el cuate pues cada domingo me daba unas zarandeadas que preferí ya no ir. Yo me quedaba los domingos afuera de la congregación, solamente Judith iba cada domingo. Pero resulta que mi mamá, siempre interviniendo en la vida de su hijo casado, me dice: hijo, quiero que vayas a Monterrey, porque en Monterrey ya había una universidad teológica. Ella trae sus planes. Mira, mamá, estoy entendiendo ahora todo. Ella conocía Monterrey porque ella iba a un congreso a Monterrey. Ella tenía varios años yendo a Monterrey. Te estoy hablando hace 13 años, 12 años. Ella yendo. Pero esta historia, no, ya estábamos en Guadalajara hace como 10 años. Entonces me dice: tienes que ir a Monterrey con Richard Hayes, y quiero que vayas allá a la licenciatura. Me inscribí y fui solamente 4 veces. Una de las materias era justicia. Y cuando allá me enseñaron justicia, entonces dije yo: pero esto mismo es lo que predica el tipo ese de fe y gracia. Entonces dije: pues ya no tengo que ir hasta Monterrey. Entonces me empecé a involucrar cada domingo, y pues al final aquí estamos. Y vamos a predicar en honor a fe y gracia, algo importante que es fe y gracia. Bonita, por favor, y dice la palabra de Dios, Marcos 4, bonita, por favor, 4:10, Marcos. Y dice la palabra de Dios, escucha, estamos en la serie de trono. ¿Qué es un trono, bonita? Un trono no es solamente un lugar de decoración. Un trono es un lugar donde un rey se sienta. ¿Quién dice amén? No estoy hablando de trono en singular, estoy hablando de tronos. Y ya vimos en Apocalipsis 4:4, sobre todo Apocalipsis 4:1, 2, y luego me brinco al 4:4, como el cielo, en el centro del cielo está un trono, y ahí está sentado Cristo. Y alrededor hay 24 tronos. Eso quiere decir que en el cielo no solamente hay altares. En el cielo está constituido por tronos. De hecho, en Apocalipsis solamente, bonita, una vez aparece el término altar. Eso quiere decir que todos son tronos. Y en los tronos los reyes se sientan. ¿Quién dice amén? Y si tú te estás sentando en un trono, es que Dios te dio un reino. Y hay una jurisdicción donde tú tienes que estar participando. Ahora, si yo soy rey y hemos visto la identidad de quién tú eres, es importante saber cómo y qué es lo que estoy hablando, bonita. ¿Por qué? Porque yo, el hablar, lo que yo hablo se llama palabra. Y la palabra en hebreo viene de un vocablo que se escribe como dabar. Y dabar significa formar cosas. Cuando Dios empezó a crear todo lo que conocemos, es más, científicamente, bonita, el Big Bang confirma que todo fue hecho por la voz, por la palabra. Todo inicia por la palabra. Al día de hoy, escucha bien, al día de hoy, tú eres el resultado de lo que has hablado de tu vida. Y si no has hablado en contra, si has escuchado palabra. Y yo te he dicho a lo largo de estos días que cuando nosotros estamos escuchando palabra, no identificamos letras, identificamos imagen. Y la imagen que tú tienes de ti mismo es a través de lo que tú has escuchado, lo que tú escuchas.
Y la imagen que tú creas de ti mismo es lo que nosotros estamos hablando. Y el hablar forma cosas. No entiendo, no te preocupes, vamos iniciando, no te me desesperes, siento tu presión, estoy sintiendo tus miradas y sobre todo por internet. Bonita, 4:10, 4:1 primero, para que vayamos comprendiendo. 1, 2 y 3, y créemelo, bonita. Si quieres, vente a predicar, Charlie. Y dice, escucha. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. Y sigue diciendo, bonita. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago. Y sigue diciendo. Mientras toda la gente se quedaba en la playa, entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. Y como parte de su instrucción les dijo, pongan atención. ¿Qué les dijo, bonita? Pongan atención. ¿En qué versión estás? Nueva versión internacional. No, ponme Reina Valera, por favor. Ahorita vamos a nueva versión. Y sigue diciendo, pongan atención. Y les empezó a referir, si ustedes abren su Biblia en Marcos 4, les empezó a referir la parábola del sembrador. Y sigue diciendo, el sembrador salió a sembrar la semilla. Está hablando de la parábola del sembrador y te dice cómo una semilla cayó en 4 oídos diferentes. Fue el mismo mensaje, la misma semilla, pero fueron 4 oídos completamente diferentes. 3 de ellos no dieron fruto, solamente 1 dio fruto. No me voy a abocar a la parábola, me voy a abocar a la semilla. Entonces dice la palabra de Dios en Marcos 4:10, bonita, por favor, y dice, escucha. Amén. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Entonces, y les ¿qué onda dijo, con esa parábola? ¿Cómo que sembrar y cosechar? No entiendo nada, decían los mismos discípulos. Entonces Jesús dijo, bonita, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera por parábolas. dice, a vosotros les es dada el derecho de que Dios les revele todos sus planes. Porque el reino no está constituido de sobrinos ni de extranjeros. El reino está constituido de hijos. ¿Y quién crees que se sienta en un trono? Los hijos. El hijo se sienta en un trono. Y si Dios te constituyó como rey, ya vimos en Apocalipsis 5:10 que Dios te constituyó como rey y sacerdote para reinar, bonita, para gobernar aquí en la tierra. Entonces te dice cómo opera el reino. Y dice el reino, para que tú entiendas el reino. Es más, se te va a revelar los misterios del reino. Y sigue diciendo, bonita, termina. A vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Y sigue diciendo, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan. y no escuchen. Y sigue diciendo, Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. y sigue diciendo, ¿No sabéis esta parábola? ¿no sabes la parábola más importante? Bonita. ¿Cómo pues entenderás todas las parábolas? Si no comprendes esta parábola, no vas a entender ninguna parábola. Si no entiendes esta parábola, que es la más importante, no vas a entender cómo opera el reino. Ahora, ponle un dedito ahí. Cuando Dios está hablando de la semilla, Lucas 8:10, bonita. Cuando Dios está hablando de la semilla, ¿a qué se está refiriendo? Lucas 8:10. Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino. Lucas 8:10. Lucas 8:10. 8:11. Esta es pues la parábola. Esta es pues la parábola. La semilla. Otra vez, ¿cómo? La semilla. ¿La semilla qué es? Es la palabra de Dios. Entonces, todo tiene, la prédica de hoy se llama la ley de la siembra. Y todo fruto se tiene que ver a través de lo que se siembra. La semilla propiamente es la palabra de Dios. Cuando, escúchame bien, cuando tú recibiste a Jesús en tu corazón, bonita, dice la palabra de Dios en Romanos 8:10. Escucha, cerca de ti, ¿qué está, bonita? La palabra. ¿Qué está cerca de ti? En tu boca y en tu ¿Y corazón. dónde está esa palabra? En tu boca. Dice y en la tu palabra corazón. de Dios que Él pone pan al que siembra, da semilla al que siembra, pero da pan al que come.
¿Da qué? Pero da antes semilla al que siembra. Entonces el resultado de tu cosecha tiene que ver con lo que estás sembrando. Eso quiere decir que todo el poder generador de vida está en tu boca, a través de lo que nosotros hablamos. Porque a través de lo que nosotros hablamos formamos el futuro. No, pues es que así soy. Así me conociste y así voy a morir. Así, fracasado. Así va a ser. Pero cuando nosotros hablamos, no entendemos que un rey, Bonita, un rey no nada más habla. Un rey cuando habla, sale decretos de su boca. Y cuando hay un decreto, todo se sujeta a la voz de ese decreto. Todos están bajo sujeción de la voz de ese decreto. Y cuando tú estás hablando, lo que estás haciendo es formar el futuro, formar cosas. ¿Qué es lo que estás viendo? Es lo que tú estás hablando. Yo les he dicho a lo largo de estos días que Pablo en Efesios 1:16, no vayas para allá. Todo el tiempo, 16, 17 y 18, todo el tiempo estaba orando, Bonita, para que tengamos, para que veamos y tengamos visión en nuestro entendimiento, para que sepamos dónde estamos parados y cómo Dios nos quiere llenar de sabiduría, de ciencia, de conocimiento y de revelación. Pero regresando al tema, Bonita, Jesús les está diciendo: ¿no saben ustedes esta parábola? Esta parábola es la más importante de todas, porque de acuerdo a esta parábola se desprenden todas las demás parábolas. Y esta es la parábola más importante. Por eso dice la palabra de Dios, Bonita, en Marcos 4, 26, 27, 28 y hasta el 29. Y dice, porque así dice, está escrito, ahorita lo van a ver. Decía además, ¿quién era Bonita? ¿Quién está hablando? Jesús. Decía además, Bonita, así es el reino de Dios. decía además, así es el reino. ¿Cómo es el reino, Bonita? Como cuando un hombre echa semilla en la Como tierra cuando un hombre pone semilla en la tierra. y duerme y se Cuando levanta. yo estoy hablando, ¿quién crees que es la semilla? Perdón, cuando yo estoy hablando, ¿quién crees que es la tierra? Te pregunto, así es. Cuando tú estás hablando, tú eres la tierra. Cuando tú le estás hablando a tus hijos son la tierra. Todo el tiempo que estamos hablando, estamos operando, aunque tú no lo creas, en una ley que se llama la ley de la siembra. Ponle un dedito ahí, Bonita, Génesis 8:22, y dice la palabra de Dios, escucha. Ahora sí, cámbiame la versión, Dios habla hoy. Génesis 8:20, 21 y 22. Y dice la palabra de Dios, escucha. Cámbiame la versión, Dios habla hoy. Escucha. Amén. Luego Noé construyó un altar en honor del Señor. Tomó animales y aves puros, uno de cada clase, y los ofreció en holocausto. Y sigue diciendo. Cuando al Señor le llegó este olor tan agradable, dijo: nunca más. ¿Nunca qué? Nunca más. Nunca más. Volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre. Y sigue diciendo. Porque desde joven el hombre solo piensa en hacer lo malo. Y sigue diciendo. Tampoco volveré a destruir los animales como lo hice esta vez. Nunca Dios va a destruir otra vez nada. Y sigue diciendo. Mientras el mundo exista, Mientras el mundo exista, habrá siembra ¿habrá y cosecha. qué? ¿Habrá qué? Siembra. Entonces es una ley del cielo y es una ley terrenal. Mientras estemos aquí en la tierra, todo depende de siembra y cosecha. Yo les decía la semana pasada, cuando conocieron a sus esposas y andaban de noviecitos, ¿qué estaban sembrando en el corazón de ella? ¿Y por qué lo dejaron de hacer? Eso es todo, Junior. Amén. ¿Cómo fue que conquistaste a ella? No fue por tu bonita apariencia. ¿Así? Digo, se supone que los tengo que defender, ¿eh? Fue porque le hablaste bonito y sintieron ella
sintieron en su corazón aquel vacío haber sido llenado, bonita, por las cosas y las palabras que estaban sembrando en el corazón de ella. Y dice la palabra de Dios: mientras la tierra exista, todo depende de siembra, cosecha. De hecho, sigue diciendo, síguele, bonita. Habrá siembra y cosecha. ¿Habrá qué más? Calor y frío. ¿Y habrá qué más? Invierno y verano. Amén. Todo el tiempo son leyes. Y si en lo espiritual la ley existe, ¿por qué? Hebreos 11:3. Y ahorita me van a entender. Hebreos 11:3. Y dice, porque así dice, está escrito la palabra de Dios. No se me desesperen, bonita, por favor. Por fe sabemos. Otra, Reina Valera. Por la fe. Dice, por la fe. Por la fe yo entiendo que todo el universo, bonita, fue constituido por la palabra de Dios. Por el dabar de Dios. Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se fue veía. hecho de lo que no se ve. Eso me da a entender que tiene más poder lo que no se ve que lo que se ve. Pero como estamos en este cuerpo humano, nos queremos ir a todo lo que vemos. Y el mayor enemigo, yo te lo he dicho todo el tiempo, duermes con él todos los días. Mi esposo no. Mi esposa tampoco. Entonces, nosotros mismos. Porque todo lo queremos hacer de acuerdo a nuestra percepción humana. Y no entendemos que esa ley de la siembra y la cosecha no nada más es una ley universal, es una ley también espiritual, que así como se mueve el cielo, se mueve en la tierra. Porque te vuelvo a repetir, un rey no habla, un rey decreta, y sus palabras son decreto. Y dice la palabra de Dios, bonita, Isaías 55, 10 y 11, escucha. Isaías 55, 10 y 11. Escucha, bonita. Isaías. Porque como desciende de los cielos. Porque como desciende de los cielos. La lluvia y la nieve. Y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Y da semilla al que siembra y pan al que come. Y te dice Dios: así será mi palabra. Así que, bonita. Así será mi palabra. ¿Cuál palabra? Que sale de mi boca. Y dice la palabra de Dios que Él te ha puesto palabra en tu boca y en tu corazón para que cuando tú hables generes vida, porque tú ya no tienes nada que ver con el primer Adán, sino con el postrer Adán, y ahora nosotros somos espíritu vivificante. ¿Por qué crees que cuando hacemos la confesión de fe, cuando oras por una persona, qué estás haciendo? Sembrando semilla. La actividad viva de Dios se está trasladando a la otra persona. Es la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que entiendas cómo opera la semilla. Opera, dice que como cuando cae la lluvia y hace germinar, así es la palabra de Dios que sale de la boca de Dios. Así es la palabra. Ahora bien, eso es importante que tú entiendas. La cosecha es más grande que la siembra. Otra vez por acá. La cosecha es más grande que la siembra. Tú podrás cosechar una semilla, sembrar una semilla, pero de una semilla, dime lo que tú quieras de frutal o de verdura. Tú siembras una semilla, ¿cuántas semillas te da una semilla? Por eso en la parábola del sembrador te dice que unos cosecharon 30, otros 60 y a los otros al 100 por uno, porque en cada siembra tu cosecha va a ser completamente mayor, para la gloria y la honra de Dios. Vamos a ver cómo opera Mateo 13:31, bonita, escucha. Mateo 13:31, yo sé que te dije Marcos 4:26, ahorita regresamos. Mateo 13:31, y dice la palabra de Dios. Amén. Bonita.
13:31. Otra parábola les refirió diciendo. Acuérdense que anteriormente Jesús dijo, si no entienden esta parábola del sembrador, no van a entender ninguna palabra. Entonces la base de todas las parábolas es la ley de la siembra y la cosecha, porque de acuerdo a lo que tú siembras es lo que vas a cosechar. En la siembra está el riesgo. En la siembra está el riesgo. Por eso se llama un acto de fe. Pero si lo trasladamos a lo físico, bonita, de acuerdo al riesgo de tu empresa o de tu negocio, ¿es la recompensa o la cosecha? Claro. Y todo se trata de mentalidad. Dice, el pobre gasta lo que tiene. El rico siempre está sembrando. El pobre no ve a futuro. Por eso toda su ganancia se la avienta a la semana. Pero el rey, el visionario, porque un rey, la magnificencia de su dominio es extenderlo. Un rey siempre está pensando cómo extender su dominio. Hay una historia de Alejandro Magno que creo que ya lo comenté. Llegó un momento, bonita, que los mapas lo daban hasta el Éufrates. Y dice que se paró a la orilla del Éufrates, porque hasta ahí llegaban los mapas, porque creían que la tierra era plana. Y entonces ahí dicen que esa noche lloró. Al otro día en la mañana se levantó, cruzó el río y siguió extendiendo su dominio. Murió a los 33 años, pero fue de los máximos emperadores y de los máximos referentes, bonita, de un rey que extiende su reino. Y si Dios te puso en esta tierra, es para que extendamos el reino de Dios. Para eso estamos. Y si tenemos mentalidad de rey y no mentalidad de sacerdote, cuando vemos un monte, la mentalidad de sacerdote en el monte ora para que Dios lo quite. Y la mentalidad de rey no ora para que Dios lo quite, lo conquista. Son conceptos completamente diferentes. Y no te digo que no tengamos entendimiento de sacerdote, claro que sí, pero primero somos reyes y después somos sacerdotes. Pero cuando caemos a los pies de Cristo pensamos que somos 99% sacerdotes e inventamos algo que se llama secular. Es que nosotros no nos podemos mezclar con el mundo. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y la política no, tampoco, porque eso es del mundo. Y Dios es espiritual. Hey, Dios nos puso en esta tierra para llevar su nombre a las naciones. ¿Y cómo tiene que ser? Hablando la palabra de Dios. Hablando la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios aleluya. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 8:10. Cerca de ti está, bonita. La palabra. Cerca de ti está la palabra. Mateo 13:31. ¿Estás ahí? ¿Dónde estás? Y dice, escucha. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. El reino de los cielos es semejante a un grano. Hoy no traigo. Al grano de mostaza. Una piedrita o algo, una monedita. Que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Te dice, vamos a poner esto. Aquí tienen este. Es como Una semilla grandota. Una semilla grandota. Otra vez, bonita, 13:31, escucha. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. No te dice que es un grano de mostaza. Es semejante. Para que tengamos, ya Humberto, ya, gracias. Para que tengamos entendimiento de cómo opera el reino. Y te pone el ejemplo de una semilla. ¿Por qué? Porque en la semilla está el poder generador de vida. ¿Quién estuvo en el kinder? Yo creo que más de uno debe haber reprobado ahí plastilina y dibujos animados. Pero en el kinder te hacían que llevaras un vasito y le echaras ¿quieren ustedes predicar? Y le ponías alcohol
Bueno, ¿quieren ustedes predicar? Le ponían alcohol porque un muchacho se cayó y se puso un chipotón ahí. Alguien reprobó plastilina en el kinder. Tú no sabes, amor, pero el niño era bien parrandero. Le ponían agua y ahí sembraban la semilla. Y después, ¿qué crees que pasaba? Crecía. Así es el reino. Así es el reino. Pero dice la palabra de Dios que aguas, porque también hay otra semilla que se llama cizaña. Y son muy parecidas. La diferencia es que la cizaña no da frutos. Hijo de la patada, eres mi vergüenza. Aguas, que la cizaña no da fruto. Me avergüenzo de ti. ¿Qué hice para merecer esto? Aguas, la cizaña no da fruto. Eres un burro. Aguas, la cizaña no da fruto. Chiquillo menso, duérmase a las 9 de la noche. Aguas, porque nos dormimos a las 9 de la noche. Ay, ay, ay. Todo tiene que ver con lo que estamos sembrando. Aguas con lo que estamos hablando sobre tu esposa, sobre tu empresa, sobre tu negocio. ¿Qué estás sembrando sobre tu negocio? ¿Qué estás sembrando? Es más, sobre tu propia vida. Pastor, eso es positivismo. No, es palabra de Dios. David se hablaba a él mismo. Alma mía, ¿por qué te acongojas? Decía David. Se hablaba a él mismo y se daba fuerza. Yo les he dicho, damos palabra. Llega una comadre, sí, comadre, no te preocupes. Pero cuando se trata de uno mismo, somos ingratos con nosotros mismos. Eso me pasa por, ya después les digo. ¿Todavía no sube la alabanza? Todo está en la semilla. Y la semilla está el poder generador de vida. Bonita, ahora sí. Marcos 4:26, y dice la palabra de Dios. Dice la palabra que el reino opera como la semilla. Y si el reino es el sistema operativo del cielo, cuando Jesús vino a traerlo, es para que entendamos cómo en la tierra tenemos que estarnos moviendo, aunque es espiritual, opera en lo físico. Ya lo leímos en Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que todo el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que vemos fue hecho de lo que no vemos, porque fue la palabra. ¿Cómo formó Dios el primer día y el segundo día? Y dijo Dios, hágase, y habló, y cada cosa que estaba hablando la iba formando bonita a través de palabras. A través de palabras. Y dijo Dios, ya lo hemos leído en Génesis 1:26, hagamos al hombre bonita. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué? Para que señoree. Para que hagan lo mismo que Dios hacía. Para que multiplique, para que fructifique, para que llene la tierra, para que la sojuzgue. Cuando Dios para que sea Señor. Cuando Dios hizo a los animales, dice que los puso delante de Adán. Y Adán, a través de la palabra, les generaba la imagen que tienen ahora cada uno de los animales. Les ponía nombre. Y nombre significa sustancia. No quiere decir que en inglés se va a llamar, en español águila, en inglés eagle. Perdón, pronuncié como en Inglaterra. En alemán, ¿por qué águila? Mejor corderito. Esas aguilitas, ya las sueño. Pero bueno, vamos a seguir. Y Adán le puso sustancia a cada uno de los animales. Les dijo cuál era el prototipo y cuál iba a ser la imagen que iba a desarrollar cada uno de ellos. Está comprobado científicamente que todavía no se descubren bonita todos los animales que existen. Entonces el hombre hacía lo mismo que Dios. Dios le dijo, te pongo en el huerto para que lo labres y lo guardes. Y dice que el labrador, para que pueda obtener de sus frutos bonita,
Tiene que sembrar primero. Tiene que sembrar primero. Yo te pregunto, ¿qué estamos sembrando? ¿O qué han sembrado en tu vida? Si hay una palabra profética, si quieres Dios que te muestre, si tú abres la Biblia y Dios te está hablando, te tienes que asir de esa palabra. Porque dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer en Isaías 55:11, bonita, que cuando sale de Dios no tiene regreso. Porque para lo que fue diseñada, produce y va a producir. Declaro prosperidad para tu vida. Declaro cielos abiertos. Declaro restauración en tu economía. Declaro restauración en tu vida. Declaro que tus hijos prestarán a muchos. Y escucha, nunca pedirán prestado. Son promesas que Dios tiene en su palabra y que son herencia para los hijos de Dios. Dice bonita, ¿estás en Marcos 11? ¿En Marcos 4? 26, 27 y 28. Escucha. Así es el reino de Dios. ¿Cómo es el reino, bonita? Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota. La semilla, aunque tú no quieras, va a brotar. Y crece sin que él sepa cómo. No, tú no entiendes cómo. No hay razonamiento humano para poder decirte cómo opera la semilla. Pero va a dar fruto. La cizaña también crece, pero no da fruto. Tenemos que estar hablando. ¿Qué crees que significa bendición? ¿Qué crees que significa bendición? Hablar bien. ¿Qué significa maldición? Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea para edificación del cuerpo de Cristo. Tengo que cuidar porque soy rey y tengo que cuidar lo que yo estoy hablando, porque lo que yo estoy hablando va a edificar la vida de mis generaciones. De mis generaciones. Bonita. Marcos 4:30. Y dice la palabra de Dios, escucha. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? También Jesús, qué ejemplo pondré para que me entiendan? Decía Jesús. ¿Qué ejemplo? Sigue diciendo, bonita. ¿O con qué parábola lo compararemos? ¿O con qué parábola lo voy a comparar? ¿Vamos a hacer la presentación hoy? Es como el grano de mostaza. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de lo sembrado crece y se hace mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. La bendición que declares sobre la vida de tus hijos va a repercutir positivamente en la de tus nietos y en la de tus bisnietos. Lo que tú hables sobre tu empresa va a repercutir sobre tus generaciones, porque todo el poder de vida está en la palabra. Todo el poder de vida está en lo que hablamos, porque de acuerdo a lo que tú hablas es lo que tú formas. Gloria a Dios por tu vida. Un aplauso. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz.